Facebook Live y de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Un saludo muy cordial. Este es su programa Camino de Vida. Queremos dejar de conocer a nuestros oyentes en cualquiera de las formas en que usted escucha o vea el programa, que a partir de hoy todos los programas de Camino de Vida que hemos realizado en los anteriores 365 días están en YouTube. Usted podrá verlos en la página de Radio Amor 91.9. Hoy vamos a hablar sobre cómo el cuerpo necesita corrección divina para triunfar. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. La mano de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Proverbios 14, versos 10 a 18. Sabemos que el corazón conoce la amargura de su alma y sabe cuando ha sido perturbada y dolida, porque su cuerpo ha traído el pecado, que es un estigma de cada acción, y prueba de ello es que nos entrega con facilidad la culpabilidad que sentimos y que nos hace estar alejados de la presencia divina. Vamos mirando así cada día y nos vemos sometidos a la querella de quienes quieren tomarnos y nos llevan a que sintamos deseos de traspasar los límites que nos son prohibidos, y todo ello porque sentimos la necesidad de ir en contra de los mandamientos de Dios, que son la verdadera causa por la que el género humano está lejos de su palabra y desahuciado de su gracia. Condescender a la ignominia del enemigo de nuestra vida es colocarla en trance de ser condenada. Y aunque el Espíritu está en su vida, no hará nada para sanarlo, porque el hombre es quien debe clamar por auxilio, y al oírlo Jesús entra a nuestra vida y alma y nos hace alimentar en la fe, darnos comida y cuidar de nuestra existencia, haciendo que su gracia descienda sobre nuestras vidas y nos haga enamorar de su virtud santa, que es salvación y remisión de nuestros pecados. Así lograremos que el extraño no se entrometa en nuestra relación con Dios. Hablemos de su santidad, que es perfección, y demos una voz de aliento a nuestra vida y a las que nos escuchen, y así puedan estar en medio de su verdad para alegría santa. Tenemos que saber escoger y determinar que el camino del hombre está lleno de pecado y de peligros, que solo cuando la presencia divina nos acerca a su manto celestial para acogernos es cuando podemos estar seguros que nuestra vida está entre lo que Dios ha querido acercar a Él, porque la elección que Él hace es irremediablemente verdadera, santa y justa, y nada de lo que el hombre haga para destruir su verdad será posible. En este intento están todos los hombres hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, y nada han conseguido. Creamos frente al firmamento que nos acompaña que Dios es Señor y que Jesús es su Hijo Santo. Y allí estaremos honrando al Padre y dando veracidad a su deseo para que toda la humanidad crea y luche en su favor. Tratar de edificar una verdadera relación con el Salvador de nuestras almas y con quien tiene la herencia y autoridad de darnos el beneplácito de su perdón, debe ser nuestro intento y mayor necesidad, porque sabemos que Él regresará y nos levantará para darnos el regalo de su promesa, que es y será un hecho, porque en Dios no hay palabra falsa, ni promesa que no haya o vaya a cumplir. Y en esa confianza debemos trabajar, enmendando todas nuestras faltas y haciendo su voluntad en todo lo que Él nos ordena. Comencemos a dialogar con nuestro Señor Jesús. Hagámoslo a diario.
y encontraremos la perfección que nuestra vida necesita a partir de este momento. Confiemos en Él. Primera epístola de Juan, segunda parte, en unos breves segundos. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envíe tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Love Road, Baton Rouge, Louisiana. Código postal 70818. Radio 91.9 FM. La radio de la mejor música. La radio de la mejor música. Escúchala. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Recordemos que en la primera división tratamos sobre lo que nos expresa el apóstol, y es Dios es luz. Como los hijos amados pueden tener una relación de compañerismo con Dios. Adelantándonos en la introducción, Juan escribió esta carta para enfrentarse a la primera herejía que había entrado a la iglesia, que fue el gnosticismo, cuyos seguidores se jactaban de poseer un conocimiento superior. Aceptaban la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad. Observemos cómo Juan presentó el verdadero gnosticismo, es decir, el verdadero conocimiento de Dios. Comencemos entonces leyendo este primer versículo para examinar la primera división del prólogo titulado Dios es luz. Dice el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice aquí lo que era desde el principio. ¿De qué principio estaba hablando Juan? En las Sagradas Escrituras hay tres principios, con dos de los cuales estamos muy familiarizados. El primero se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el principio que no tenía fecha. No sabemos cuándo creó Dios los cielos y la tierra. Y si uno pudiera leer todos los libros que se han escrito sobre las preguntas surgidas sobre lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1, tendríamos que apilarnos por lo menos en unas 4 habitaciones. Y después de leerlos, estaríamos convencidos de que ningún científico o teólogo tendría la más remota idea sobre cuándo ocurrió el citado pasaje bíblico. Hay algunos científicos cristianos que creen que usted y yo estamos viviendo actualmente en una tierra que no es tan antigua como generalmente se dice que puede ser. Y sin entrar en detalle sobre este asunto, mirando panorámicamente la evolución de las diferentes teorías, vemos que la antigüedad de las fechas se ha ido distanciando hacia el pasado hasta llegar a cifras que alcanzan millones de años. Ahora, hay otros que se están dirigiendo a la dirección opuesta, fijando una fecha más reciente. En realidad, Génesis 1:1 podría encajar en cualquiera de estas opiniones, es decir, con las de la tierra más antigua o con las que se consideran una tierra más nueva, teniendo en cuenta la falta de datos al respecto de Génesis 1. Pero todo lo que este primer versículo de la Biblia afirma es que Dios creó los cielos y la tierra. Eso debe ser suficiente. Hasta que no esté preparado para aceptar este hecho, no está preparado para leer mucho más de la palabra de Dios, porque el resto de la Biblia se apoya sobre este primer versículo. ¿Creó Dios este universo o fue la creación un acontecimiento fortuito? Nos parece un poco insensato pensar que el universo simplemente comenzó a existir de esta manera. Como dijera Edwin Cochran, la posibilidad de que la vida se originara en un accidente es comparable
a la posibilidad de que un diccionario enciclopédico surgiera de la explosión de una imprenta. Por eso, mi hermano, detrás de este universo en el cual usted y yo vivimos, existe una inteligencia. En cuanto a la fecha del principio, ya sabemos que no la conocemos. Es posible que algunos necesiten algunos billones de años para encajar dicha fecha en su esquema de interpretación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del Dios de la eternidad. Dios tiene para sí a la eternidad. Aunque no sabemos qué estuvo haciendo Él antes de haber creado los cielos y la tierra, sabemos que estuvo haciendo algo y después Él creó los cielos y la tierra. Y lo hizo con un propósito. En este universo hoy, Él está desarrollando un plan que es mayor de lo que la mente humana puede comprender. Cuando Dios estaba registrando su acto de creación, no estaba tratando de presentarnos un estudio de geología. Aquí están las rocas para los que estén interesados en intentar fijar una fecha. En la palabra de Dios hay un segundo comienzo. Se encuentra en el primer verso del Evangelio de San Juan que dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. El escritor añadió: este estaba en el principio con Dios. Y después habló del acto mismo de la creación diciendo: todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno puede retroceder al pasado todo lo que le permita su imaginación, millones o millones de años. Y desde la eternidad surgirá el Señor Jesucristo. Él fue llamado el anciano de Dios o el anciano de días. Observemos que Juan escribió en el principio era y no es el verbo. En otras palabras, este fue un principio que ni siquiera tuvo un principio porque no hubo un principio. La frase en el principio era el verbo significa que usted puede retroceder al pasado tan lejos como lo desee, marcar una fecha en cualquier parte de esa línea temporal y Cristo surgirá de la eternidad para encontrarse con usted. Por eso, mi amigo, esta realidad es mucho más grande de lo que nuestra mente limitada puede llegar a asimilar. No podemos entender la inmensidad de este hecho hasta que lleguemos a Juan capítulo 1, verso 14, que dice: y el verbo fue hecho carne. Estas palabras nos hacen retroceder a Belén, donde Jesús nació, y esa fecha ya entra en nuestro nivel de comprensión. El tercer comienzo es lo que se inicia en 1 de Juan 1:1, que dice: lo que era desde el principio, lo cual se refiere al tiempo en que Cristo vino a este mundo en Belén, cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad. Juan llegó a conocerlo. Juan y su hermano Jacobo se encontraban con él en Jerusalén. Más bien, se encontraron con él en Jerusalén. Y allí, más tarde, ellos estaban con su padre reparando redes cuando Jesús se acercó y los llamó para que le siguieran. Entonces ellos dejaron a su padre, probablemente un pescador de buena posición, con el personal contratado, y siguieron a Jesús. Y luego Juan dijo que quería contarles a sus lectores acerca de él, y entonces afirmó la realidad de la personalidad total de Jesús cuando dijo: lo que hemos visto, es decir, por el sentido del oído, lo que hemos visto por medio del sentido de la vista, lo que hemos contemplado, es decir, mirando fija y atentamente, y lo que palparon nuestras manos por medio del sentido del tacto. El apóstol Juan estaba hablando, por supuesto, de la encarnación de Jesús y de su propia asociación con él cuando se encontraban aquí en la tierra. Al decir lo que hemos oído, no estaba expresando sus opiniones o especulaciones. Estaba hablando del hecho de que había realmente escuchado al Señor Jesús. Había oído su voz y al escucharle había escuchado a Dios. El versículo prosigue diciendo: lo que hemos visto con nuestros ojos. Los apóstoles no solo le habían oído hablar, sino que también le habían visto con sus propios ojos. En nuestro tiempo no podemos verle con los ojos de la fe. Perdón, solo podemos verle con los ojos de la fe.
no podemos contemplarlo con los ojos físicos. El apóstol Pedro nos dice, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis del gozo inefable y glorioso. Esto lo podemos ver en Pedro, primera de Pedro 1:8. Y el Señor le dijo a Tomás que no creía que había resucitado hasta que pudiera verle y tocarle. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto lo dijo en Juan 20:29. Y allí es donde podemos estar nosotros. En esa clasificación es donde podemos entrar cuando creemos sin haberlo visto. Hoy estamos viviendo por fe y el Señor Jesús puede ser tan real para nosotros como lo fue para Tomás. El versículo continúa diciendo lo que hemos contemplado. La palabra griega significa contemplar con atención. Un teatro sería un lugar donde uno se sienta y observa no simplemente con una mirada rápida, sino con una mirada constante y durante un par de horas. Juan estaba diciendo que durante 3 años habían estado contemplando a Jesús. En su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 14, escribió, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Durante la travesía del desierto, la gente que había sido mordida por las serpientes para recibir la sanidad tenía que mirar a la serpiente de bronce, que había sido levantada sobre una estaca. Juan estaba aplicando aquel incidente al Señor Jesús, diciendo que ahora tenemos que mirarle a Él con la fe para recibir la salvación. Después de haberlo hecho, tenemos que contemplarle a Él atentamente, y esto es lo que haremos al recorrer esta epístola. Es decir, que al mirarle nos salve, al contemplarle atenta y constantemente nos santifica. En el Evangelio Juan escribió en el capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Muchos de nosotros necesitamos hacer mucho más que simplemente mirarle para recibir la salvación. Necesitamos pasar tiempo contemplándole atentamente a los ojos de la fe. Necesitamos estar con Él, gastar tiempo dialogando con Él. Por eso, este estudio de la primera epístola del apóstol Juan nos hace recordar la primera división que trata del siguiente tema, de acuerdo con este bosquejo que elaboramos en base a lo que este estudio nos permite ver. Dios es luz, como los hijos amados pueden tener una relación de compañerismo con Dios. Como adelantamos en la introducción, Juan escribió esta carta para enfrentarse a la primera herejía que había entrado en la iglesia, que fue el gnosticismo, cuyos seguidores se jactaban de poseer un conocimiento superior. Aceptaban la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad. Juan presentaría el verdadero gnosticismo, es decir, el verdadero conocimiento de Dios. Para retomar mejor el hilo del argumento del capítulo, leamos nuevamente el primer verso para poder examinar la primera división y el prólogo titulado Dios es luz. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Con referencia a la frase, lo que era desde el principio, en el estudio anterior hicimos referencia a 3 principios. El primero tuvo lugar en Génesis, en la creación. El segundo fue descrito por el apóstol Juan 1:1 y se remonta al pasado, llegando mucho más lejos que la misma creación del mundo. Se extiende hasta la misma eternidad. Ahora el tercer comienzo es el que se inicia en primera de Juan, que dice, lo que era desde el principio, lo cual se refiere al tiempo en que Cristo vino a este mundo en Belén. Cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad, Juan llegó a conocerlo. Juan y su hermano Jacobo se encontraron con él. Y por eso estaban allí sin tener en ningún momento ni ninguna propiedad
el imaginarse que iba a ser Jesús que los llamara. Por eso cuando lo hizo, ellos en ningún momento pusieron en duda lo que era ese llamado divino. Lo siguieron sin siquiera avisarle a su padre o pedirle permiso, sino más bien diciéndole, tal vez, Padre, nos vamos con Jesús. Y le siguieron. Es lo que Juan quería contarle a quienes en algún momento imaginaron la personalidad total de Jesús cuando dijo, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos olido, lo que hemos contemplado y todo lo que palparon nuestras manos es lo que está retratado en este llamamiento, en este llamado que Jesús les hizo y que Juan plasmó en este capítulo entregando toda la gloria de lo que sucedió a Jesús, que fue el que lo llamó. El apóstol Juan estaba hablando, por supuesto, de la encarnación de Jesús. Y al decir lo que hemos oído, no estaba expresando sus opiniones. No era algo en donde podía pensarse que era su voz o era únicamente el deseo de obedecer solamente por el hecho de que Jesús lo llamaba. Él no sabía quién era Jesús. En ese momento, ese llamamiento, no había ningún contacto, no había existido absolutamente nada diferente a lo que sucedió. Es lo que el Señor hace en nuestras almas y en nuestros corazones. Nosotros recibimos un llamado y aunque no hayamos tenido diálogo con el Señor, Él nos llama para que lleguemos a Él. Es más, no solamente nos llama para que lleguemos a Él, sino que Él se ofrece para entrar en nuestras vidas, para que podamos sentirlo y que podamos contemplarlo y que podamos olerlo y palparlo. Este versículo diciendo que eso es lo que habla Juan cuando expresa que sus ojos lo vieron. Los apóstoles no solo le habían oído hablar, sino que también le habían visto con sus propios ojos. Hoy en día no podemos contemplarlo, ya lo vimos, pero sí podemos tener fe y podemos entender que en esa fe y con esa fe, creyendo en Jesús, podemos verle con los ojos de nuestra alma. Pedro dijo, le amáis sin haberle visto. Y puso el caso de Tomás, pero para el caso entendamos nosotros de que la historia de Tomás no va en relación directa a lo que nosotros en este momento debemos contemplar. El llamado que nos hace Jesús es un llamado para que entendamos que su palabra es una invitación para que le acompañemos, para que podamos vivir con Él la gracia de su fruto que es glorificante, para que podamos entender y al conocerle podamos captar internamente el poderío de la palabra santa, lo que Él tiene para nuestras vidas y cómo Él nos ofrece en todo momento el camino para que le sigamos, para que podamos ser salvos en esa que es su generosidad. Dios, que es amor y que es absolutamente maestro en todo lo que hace, nos ha regalado a Jesús para que con Él podamos encontrar la gracia que requerimos y sin la cual no podemos tener ninguna posibilidad para poder llegar al cielo. Entendamos ese cielo en la gloria divina, ese cielo en donde Jesús está esperándonos y ese cielo en donde sentado a la diestra nos ha preparado un lugar para que podamos posar con Él, vivir con Él, estar con Él eternamente. Ese es el llamado que nos hace la palabra del Señor en todo momento. Y ese es el llamado que debemos atender. La tercera parte mañana en Camino de Vida. Unos segundos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al 225-725-3646.
Escúchanos en tu teléfono móvil, marcando el 641-552-8132. Si tienes minutos ilimitados, somos Radio Amor 91.9 FM. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Muy bien, mis amigos, vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle para que Él en su infinita gracia y en su infinita misericordia termine con todos los odios y rencillas que hay entre todos los seres humanos, para que haya paz y justicia para todos, para que los gobiernos gobiernen y para que sus gobernados sepan entender que hay una justicia que está dada para todos y que mirando hacia las necesidades de los menos favorecidos podamos todos entender el divino misterio de Jesús y podamos así comprender cómo el Señor para todos tiene la luz eterna que es el Señor Jesucristo. Por eso, Señor Dios, Dios eterno y soberano Padre omnipotente, a ti llegamos, Señor, para pedirte que nos perdones y nos hagas mirar hacia tu verdad y hacia tus mandamientos, para que postrados ante ti, Señor, podamos escuchar tu palabra y que podamos ver qué es lo que tú tienes para nuestras vidas, para que podamos confiar en tu sagrado perdón y en tu gracia para comenzar a hacer lo que tú nos mandes y ordenes. Por eso clamamos ante ti, Señor, ante tu deidad, ante tu majestad, sintiendo que tu palabra que nos ha sido dada viene de todo tu señorío y de todo tu deseo sobrenatural de favorecer nuestra existencia. Te damos gracias, Señor, porque solo en Jesús podemos encontrar la revelación divina. Te damos gracias porque nos lo das, Señor, como única esperanza para la salvación eterna. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, gracias por su atención, por tu sintonía, por participar con nosotros en su programa Camino de Vida. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida, sea el Señor que guíe cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocerte su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía con los tuyos, con tu familia, con tus seres queridos, con tus hermanos y semejantes en el Señor Jesús. Por eso, acércate y reconcíliate en el amor de Cristo. Él es tu Salvador eterno. Si quieres comentarios, mensajes o algún testimonio, llámanos 225-725-3646 o puedes escribirnos a caminodevida@gmail.com. Que haya paz, felicidad, dicha, tranquilidad, paciencia, confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Les queremos decir nuevamente que todos los programas de Camino de Vida están en YouTube y allí podrá encontrarlos en la página de Radio Amor 91.9. Les deseamos una feliz tarde. Para quienes nos escuchen mañana, un día lleno de bendiciones. Y para todos, gracias. Dios los bendiga. Camino de Vida con Gabriel Velázquez es presentado en